RCA, la marca número 1 en ventas en América, llega a Ecuador a transformar la industria tecnológica. Diseños vanguardistas, entretenimiento sin límites, calidad garantizada. Tus experiencias a otro nivel con productos RCA. RCA siempre, tus mejores momentos. Decíamos que la renegociación de la deuda permite una bocanada de oxígeno para el actual gobierno, pero también al que se elegirá en el 2021. Escuchemos ahora al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Lo que estamos haciendo es liberar el flujo, pero no estamos recibiendo más recursos. Por eso tienen que caminar estas dos estrategias en paralelo. Esta reducción del pago de deuda y por otro lado traer más recursos. Y esos recursos van a venir de China y van a venir de los multilaterales. No tenemos más alternativas de financiamiento por el momento. Alberto Acosta, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días también. Y para obtener más financiamiento de China, que es otro reto importante, ¿se lo hace en las mismas condiciones anteriores? ¿Están dando en prenda el petróleo con ventas anticipadas? El 23 de junio dictaron el decreto 1075 que le autoriza al directorio de Petroecuador a atender al requerimiento del ente rector de las finanzas públicas. ¿Eso qué significa? ¿No queda más que seguir endeudándonos con China en las mismas condiciones que tanto se criticó? Estemos claros que la corrección, el reperfilamiento en la deuda son excelentes noticias, pero es la corrección a un síntoma de un problema mayor. Es como decir la temperatura, la fiebre que tiene el paciente, pero la infección no ha sido curada todavía, sigue ahí. ¿Y cuál es la infección? Un gasto excesivo para el nivel de ingresos actual. Entonces tenemos un Estado que todavía necesita agresivamente del endeudamiento. Se sacan decretos, como por ejemplo para abrir la puerta al endeudamiento con China vía petróleo, en el que se dice no importa que Petroecuador pierda, lo importante es que nos lleguen recursos. Entonces insistimos en una estrategia peligrosa de endeudamiento, cueste lo que cueste. La necesidad fiscal es tan grande que el gobierno dice lo que necesito es dinero. Entonces aquí lo que estamos viendo se evidencia que si bien hay un avance muy importante por el lado del reperfilamiento, todavía hay un pendiente muy grande y es poner en orden el gasto público. Caso contrario, esto solamente va a servir para posponer una futura crisis de la deuda. Y en el reperfilamiento, este oxígeno que llegaría de cerrarse el acuerdo con los tenedores de bonos, significa al 2025 dejar de pagar 11.000 millones de dólares. Es un alivio importante, pero ¿podrán con eso cumplir con la deuda interna, con el IE sobre todo, que es lo que más está preocupando hoy? Es importante entender el punto de partida. Se ha confundido que la renegociación con la deuda, ese ahorro que va a tener el país, es dinero que vamos a tener en las manos de los fiscales y que vamos a decidir en qué gastar. Eso es falso. Tenemos que entender cuál es el punto de partida. El punto de partida es un país con una brecha fiscal gigantesca. Solo para este año le hace falta al fisco 13.500 millones de dólares. Ese es el hueco, es la necesidad de financiamiento que requiere el país para poder operar en este año. Esa necesidad de financiamiento se va a mantener muy alta en los próximos 5 años, sobre los 9.000 millones de dólares por año. Eso significa que este ahorro que se va a lograr con el reperfilamiento de la deuda, lo que hace es reducir la brecha. Ahora nos falta menos, y así hay que entenderlo. No es que ahora tenemos recursos para gastar en otras cosas, definitivamente no. Lo que tenemos ahora es que nos falta menos y que tenemos que seguir insistiendo en la estrategia de reducción de gasto, porque no es suficiente, no nos podemos contentar como tarea hecha, solucionada la crisis fiscal porque hemos renegociado una parte de la deuda. Es una de las tareas que hay que hacer, pero el resto de tareas tienen que ir por el lado del gasto, un gasto que sea acorde al nivel de ingresos que tenemos de este momento. Ahora, cuando hablamos de esa deuda interna, por lo general se prioriza en gastos o en inversiones del gobierno, pero es ahí donde hemos visto que también está la corrupción, las contrataciones a dedo, las coimas, los sobreprecios. ¿Cómo debería cuidarse entonces para lo que se vaya a invertir en estos gastos o inversiones que en medio de la crisis debería haber un consenso en cuidar ya cada centavo? Definitivamente lo que necesita el país
es un consenso en cuáles son las prioridades del gasto público. Sabemos que no hay dinero para hacer todo. Quisiéramos gastar en todo, pero no hay cómo. Igual que cualquier familia, tiene que decidir qué es lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es salud, educación, seguridad, invertir en los ciudadanos y dejar de hacer todo lo demás. Y vemos que lo que pasó durante la bonanza se gastó en todo, muchas obras sobredimensionadas, obras que no estamos usando en la actualidad o mal construidas, mucho despilfarro, mucha corrupción. Al final del día, eso es el problema de no priorizar. Muchas de esas obras se pudieron haber hecho con recursos privados. Vamos a tener que arrimarnos mucho más en la inversión privada para las obras de infraestructura, por ejemplo. Es algo que el Estado ya no tiene que hacer porque tiene escasos recursos, y esos recursos tienen que ir al ciudadano, no a la construcción de una nueva hidroeléctrica, de una nueva refinería o de cualquier otra obra de infraestructura, por más importante que sea. Para eso se puede acudir a los recursos privados, pero esto significa un cambio total en estrategia. La estrategia planteada por la Constitución de 2008 lo que hace es decir, el Estado hace todo y por excepción permito al sector privado. Esa es una visión equivocada porque el Estado no tiene recursos ilimitados. Por más poderes que le queramos asignar al Estado, el dinero también en el Estado es escaso. Y entonces necesitamos ir a la visión inversa, que usar los recursos privados en todo lo que sea posible y los escasos recursos públicos en invertir en los ciudadanos, en las necesidades más urgentes de los ciudadanos, eso sí, cuidando cada centavo, porque al final del día vemos cómo los recursos se van en corrupción de una manera descontrolada. Lo que han anunciado en cuanto a esta renegociación es más plazo, a menor tasa y hasta reduciendo capital, unos 1.500 millones de dólares. Escuchemos también algo de eso. En relación a su pregunta, efectivamente, se reducen las tasas de interés prácticamente un 40%, se alargan los plazos, lo cual es bueno, y hay una reducción del capital de 1.500 millones de dólares, de los 17.375 se reducen 1.500 millones de dólares. No hay por dónde ver un pero ahí. ¿Por qué a los tenedores les interesa una negociación así? Sí, las buenas relaciones, que no cayeron en default, pero tan mal estaba negociado antes que les dejó este margen para mejorar las condiciones, o a su juicio, ¿por qué? No, las dos partes salen ganando. Por un lado, los tenedores estaban frente al entorno de que Ecuador iba a caer en un default. No tenía para pagar. El endeudamiento, tal como se había hecho durante los años anteriores, era un mal endeudamiento, con pagos muy altos en ciertos años. Por ejemplo, 2022 iba a ser un año en el que teníamos que pagar 3.500 millones de dólares. Algo simplemente inviable. O 2027, 4.400 millones de dólares. Es decir, el default era inminente si es que no se renegociaba. Entonces hay un gran incentivo para los tenedores para aceptar este recorte en sus acreencias con el Ecuador. Pero eso no significa, permítanme hacer un paréntesis ahí, por aquí hay quienes dicen, ok, el alivio viene ahora por estos 2 años, luego los 5, luego quizás hasta 2030, pero ¿qué pasa en los años siguientes cuando ya estamos hablando de aportes que significarían en unos 2.500 millones de dólares por año? Es decir, es alto, pero sigue siendo más bajo de lo que teníamos sin la renegociación, cuando hablábamos de 4.000, de 3.500, y no en 10 años, sino en 2 años prácticamente. 2022 ya había uno de estos montos importantes que sin duda nos podría haber hecho caer en default. ¿Hay ese mismo riesgo para después, o lo que se esperaría es que la economía pueda reactivarse de cierta manera, pero para cumplir con 2.500 millones de dólares, que es lo que tocaría pagar después? Sí, exactamente. De aquí en 10 años empiezan unos pagos de alrededor de 2.500 millones de dólares por año. La apuesta es que la economía ecuatoriana vuelva a crecer. Si es que no lo hace, podría haber nuevamente problemas. Pero la visión no es tan pesimista para decir que vamos a estar 10 años en contracción económica. Pero claro, todo esto se basa en supuestos. En todo caso, la probabilidad de pagar este momento es mucho mayor, porque lo que antes teníamos que pagar en 10 años, ahora hay que pagarlo en 20 años. Por otro lado, también se considera el impacto del coronavirus. Se deja un periodo de gracia de 5 años para capital. En 5 años no se va a pagar capital. En 2 años no se van a pagar intereses. Y eso permite también suavizar el impacto fiscal para la época más difícil, el corto plazo. Pero volví al tema de los beneficios. Entonces, los beneficios para los acreedores son claros. El cobrar, aunque sea menos, porque vemos que hay una reducción en el valor presente neto de alrededor del 50%, superior a lo que está negociando Argentina hasta el momento. Es decir, un acuerdo incluso más beneficioso que lo que está hasta ahora con Argentina.
Y por otro lado, para el Ecuador hay un beneficio importante, y es que los países en vías de desarrollo, como el Ecuador, tienen escasez de capitales. En cambio, los países desarrollados tienen abundancia de capitales. Un país como el Ecuador, para desarrollarse, requiere que vengan capitales. El endeudamiento no es malo si se lo hace bien, si se lo hace de manera responsable. Y es necesario para poder acelerar las inversiones y el desarrollo que requiere un país. Entonces, el país no podía darse el lujo de bloquear el flujo de capitales con una moratoria, como pidieron muchos de manera irresponsable y con una visión miope, de decir, ahórrese 300 millones de dólares, no importa que se bloquee totalmente el mercado de capitales. Ahora, con la renegociación, lo que va a suceder es que probablemente ya no este gobierno, pero el próximo gobierno pueda retornar al mercado de capitales. Se le abre el mercado para el financiamiento. Ojalá que se use responsablemente, y como digo, el gran pendiente es reducir gasto, pero tener esa puerta abierta al financiamiento es fundamental para una economía que necesita volver a crecer. Ahora, esta negociación con los tenedores sigue siendo un proceso. Ya lograron un acuerdo con el mayor grupo de tenedores, que representa el 45%, pero deben todavía enviar la solicitud de consentimiento. Luego tiene que haber una votación y deben llegar al 66% de los tenedores. Ahora, teniendo esta primera mayoría, ¿se puede lograr el apoyo de los inversionistas, de los otros tenedores, para que esto sí se pueda conseguir hasta el 15 de agosto, que vence el plazo para renegociar? Bueno, esa es la expectativa. Hay un primer preacuerdo, esto es un tema informal. Esperemos que sigan subiendo los interesados. Yo creería que sí, porque como digo, los acreedores tienen un gran incentivo, que es cobrar las deudas y evitar un default en el país. Entonces yo creo que hay una probabilidad muy alta de que sí se acojan más tenedores. En algunos bonos inclusive el consentimiento tiene que ser un porcentaje mayor de los acreedores, de un 75%. Esperemos que este proceso concluya exitosamente para bien del Ecuador. Alberto Acosta Burneo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.